Wow, gracias por este video, Lalo. Gracias a cada uno de ustedes que participaron. Sé que todavía faltan varias fotos de ustedes, así que no se despeguen. Tendremos algo especial hasta el final. Pero mientras vamos a ir directamente al mensaje. Y el día de hoy vamos a tratar de un tema muy especial. Especial por ser el Día de la Madre. Y vamos a escuchar la palabra de Dios, porque la palabra de Dios tiene mucha enseñanza, es riquísima en ese tema del tema de la madre. Y cuando hablamos de una mamá, ¿verdad? Muy especial, porque todas las mamás son especiales, pero esta mamá fue única. No creo que va a ser alguien igual a ella, porque simplemente las condiciones en que vivió fueron muy especiales. Y tiene que ver con María, la madre de Jesús. Y el día de hoy vamos a usar un acróstico. Para cada una de estas letras, ¿verdad? Voy a usar una palabra que es madre, ¿verdad? Y cada letra significa algo. La primera letra es maternidad. Si vas a ser una mamá, pues vamos a hablar de la maternidad. Vamos a hablar del amor de una madre. Vamos a hablar de la disciplina que debe de haber, ¿verdad? La responsabilidad y la enseñanza. Cada una de estas particularidades que María vivió cuando estaba, ¿verdad? Como ese papel de mamá de Jesús. Así que espero que tomes un buen asiento. Es un tema muy controversial, pero yo quiero que tú veas a través de los versículos, la palabra de Dios, vas a aprender cosas tremendas. Y la primera cosa es la maternidad. Si vamos a hablar de la maternidad, tenemos que empezar porque la Biblia hay dos genealogías en el libro de Mateo y en el libro de Lucas. La genealogía de Mateo habla de la familia de José. Y cuando vemos ahí en el libro de Lucas capítulo 3, es la familia o la descendencia de María. En el caso de José, llega hasta Abraham, ¿verdad? Y cuando vemos a María en Lucas 3, llega hasta Adán. Sería bueno que tú pudieras leerlo para que tú entiendas. ¿Qué estoy tratando de decir con esto? Te estoy tratando de decir que José y María, si el reino judío no se hubiera perdido como reyes, ellos hubieran sido príncipes. ¿Qué significa? Dos cosas más, y es el hecho de que Dios cumple su palabra. Dios le prometió desde el libro de Génesis, ¿verdad? Que iba a nacer de una mujer el Salvador. Y luego, en el caso de Abraham, que iba, como veíamos la semana pasada, de su descendencia, ¿verdad? Que sería como las estrellas del mar, como la arena del mar, que significa que iba a ser bendición a otras naciones. Y sin duda, Jesús al nacer y ser el Salvador del mundo ha sido bendición a todas las naciones. Si el reino, como dije, no se hubiera perdido, ellos hubieran sido príncipes. No fueron escogidos al azar, fueron escogidos por la palabra de Dios. En este caso, porque Dios tenía que cumplir con la palabra que le había dicho a David, le había dicho a Abraham, a cada persona que en la historia de la Biblia ha mencionado de tu hijo, de tu descendencia, y dice que a David que un rey nacería, iba a sentarse para siempre en el trono de David. ¿Qué significa? Que Jesús, sin duda, así lo va a hacer, lo va a cumplir. Como veíamos la semana pasada, Dios le prometió a Abraham. Ahora, veamos el principio. Primero, su concepción. Un ángel le apareció a María y le dijo lo que le iba a pasar, que iba a ser engendrado, ¿verdad? Que iba a nacer el santo ser en su vientre, ¿verdad? Y ella obviamente está sorprendida de haber sido elegida y ahora como que tiene un poquito de sentido lo que escribió Isaías 7:14, que dice así: por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel. Ahora,
no conozco mucho de física, ¿verdad? De este cuerpo, pero te quiero decir algo, no puede nacer un hijo si no ha sido de alguna forma, tenido relaciones sexuales. No puede haber algo como eso. En este caso, ella, ¿verdad? Nunca tuvo relaciones sexuales y de repente empieza a crecer su estómago, está embarazada. De hecho, su plática con este ángel le hace la pregunta María a este ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Wow. Y aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril. Y me encanta esta parte porque nada hay imposible para Dios. Obviamente porque ella era una mujer ya de edad avanzada. Y fue el mismo pasaje, la misma frase usada con Sara ahí en el libro de Génesis para el contexto de Sara. La verdad que le dicen, vas a tener un hijo. Y ella se ríe y dice, oye, ¿por qué te ríes? ¿Habrá cosa imposible para Dios? Hermanos, no hay nada imposible para Dios. Entonces ahí terminando, dice, entonces María dijo, he aquí, la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Algo único, algo muy especial. Sé que hay personas que pudieran decir que, oye, ¿qué pasó? Pues no, ella fue única. Su embarazo fue algo muy especial. Realmente fue concebida por Jesús, por el Espíritu Santo. Algo muy interesante aquí. Ahora, ella va y visita a su prima Elizabeth y, ¿verdad? Cuando llega, dice la palabra de Dios que saltó su bebé y fue lleno del Espíritu Santo y hablaba de Juan el Bautista. Y entran en una plática y Elizabeth dice muchas palabras muy bonitas, pero al final ella dice esta frase, esas son palabras de María. Dice versículo 46, entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor. Ella está muy agradecida. Y luego dice esto, y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. María también necesita un Salvador. Mientras ella está embarazada, está pasando por esta situación, déjame decirte que ella está muy feliz, muy feliz. Pero quisiera ir a la segunda palabra que usamos aquí en este acróstico, que es la palabra amor. ¿Y por qué digo esto? Porque en esta mujer, de verdad que se muestra un tremendo amor. ¿Y por qué lo digo? Porque ella, siendo embarazada y no teniendo marido, pero estaba siendo, ya había sido prometida a un hombre llamado José. Él estaba diciendo, híjole, alguien ya me ganó, ¿verdad? Entonces él empieza en su mente una situación, tenía dos opciones: decirle a los jueces, ¿verdad?, que ella ha fornicado y ellos podían matarla, simplemente así nomás. Pero él dice que era una persona, dice, no quiero algo así en mi persona, y dice algo así, el versículo 18. Dice, el nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Entonces, mientras él está pensando eso, viene un ángel en sueños y le dice, pues que tome al santo ser porque es de Dios, es un ser especial, es el Hijo de Dios, es Emmanuel, es Jesucristo. Y estas son las palabras. Y dice ahí el ángel, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Ahora, ¿qué es lo que hace José? Despertando del sueño, como
hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Estaba desposada y la quiso dejar secretamente, dice la Biblia, pero después de esa revelación, entonces fue, la tomó como si fuera su propia mujer. Obviamente la toma, obviamente después, porque dice el versículo siguiente, dice el versículo 25, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Ahora, yo no sé tú, pero fue un momento de mucho amor de parte de Dios, de parte de su mismo esposo, el poder recibirla, ¿verdad? Aunque pues ese hijo no era suyo, era alguien muy especial, el mismo hijo de Dios. Y cuando decimos eso y las palabras que usa el ángel, en primer lugar dice la palabra Jesús, Salvador. Segundo nombre que usa es Emanuel, significa Dios con nosotros. Imagínate esa frase, ese nombre. Yo sé que muchos de ustedes han puesto Emanuel o Jesús a sus hijos, pero son nombres muy especiales. Y quiero decirte lo que dice Juan 1:1. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. O sea, decir que la palabra era Dios. Y luego versículo 14, y aquel verbo, o sea, Dios, fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Significa nada más y nada menos que Dios se hace carne como tú y como yo. Significa que algo muy especial. En el libro de Romanos, el capítulo 5, versículo 12, dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. O sea, Adán pecó, su hijo que nace, según el libro de Génesis 5, dice la palabra de Dios que nació conforme a su semejanza, o sea, la de un pecador caído. Entonces Dios, cuando va a nacer su hijo, es concebido del Espíritu Santo. Toma, ¿verdad? Vamos a decirlo así, el óvulo de la mujer y Dios junta para poder crear, en este caso, o en este caso Dios se hace carne, no crear, se hace carne Dios mismo. El hombre, físicamente, nosotros como hombres, pasamos el pecado de generación en generación. La mujer no pasa el pecado porque Jesús no nació o fue concebido en pecado. Él fue sin pecado toda su vida hasta que Él fue a la cruz y Él tomó nuestros pecados. Pero Él fue sin pecado. ¿Cómo? Quiero hacer una pregunta a ustedes mujeres. ¿Cómo te fue en tu parto? Con estas fotos voy a estar reviviendo, ¿verdad? Algunos momentos. Pues la verdad, yo creo que varias mujeres no tienen bonitos recuerdos, ¿verdad? A lo mejor el doctor no estaba, el hospital estaba lleno, a lo mejor el elevador se atascó, ese día se descompuso el carro, no tengo idea. O a lo mejor tú tenías algo planeado y salió perfecto. A lo mejor tú planeaste, ¿verdad? Tu nacimiento en agua y, ay, qué bonito, qué padre. Pues déjame contarte cómo fue el parto de María. Según la palabra de Dios, ella tenía que viajar más o menos 115 kilómetros de Galilea hasta Belén. Así que ella viajó, pues nada más y nada menos que en primera clase con un burrito, ¿verdad? Hasta llegar a Belén. ¿Por qué? Porque, ¿verdad? Había un censo y él tenía que ir para ser empadronado. Y mientras él está ahí, nada más y nada menos, dice la palabra de Dios, que ahí en un pesebre ella da a luz. Imagínate. Yo he escuchado historias de mi bisabuela, cómo es que ella dice que daba luz, dice que tomaba una sábana, se iba hacia un árbol, se amarraba, se inclinaba, pujaba y salía el chamaco, cortaba y se iba a su casa. Así nomás. Wow, eso sí
me dio hasta escalofrío y no sé lo que es eso, ¿verdad? Jesús nace en un pesebre y según la palabra de Dios dice que había unos pastores que estaban velando las vigilias y dice que se les aparecieron y cantaban gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Y les dicen que había nacido el mismo Jesucristo, el Mesías, el Cristo, Emanuel. Así que ellos van, dicen las señales que lo van a encontrar en un pesebre envuelto en pañales. Increíble. Dice versículo 16 de Lucas 2, dice, vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo dieron a conocer lo que les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores le decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Entonces los pastores volvieron, ¿verdad? Glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto como les había dicho. Increíble. O sea, amor por todos lados. Amor desde su padrastro, porque no es su papá, ¿verdad? Es su padrastro, lo toma como su propio padre, ¿verdad? El amor de Dios fue tan grande que mandó a unos pastores el día de su alumbramiento. Yo creo que no quería muchas visitas una mujer, pero Dios dice, tenemos que hacer algo. Los pastores estaban velando las vigilias y entonces dijo a estos muchachos, ¿verdad? No lo fue con Herodes, no fue con los sacerdotes, fue con unos simples pastores. Todo tiene que ver con la palabra de Dios. Y el amor de Dios fue derramado a este mundo. El mismo Dios se hizo carne y dice la palabra de Dios, como lo acabamos de ver en Juan 1:14, y vimos su gloria, gloria como del unigénito, lleno de gracia y de verdad. María experimentó todo ese amor. Una madre, de verdad, se debe si hablamos de mamá, es una combinación de amor. Simplemente es darse. Y ella se dio. Y no será la única vez. Pero vamos a la siguiente palabra, porque todo va embonado. Disciplina. Para hablar un poquito de disciplina, entiende que José era un carpintero. Entonces, dentro de su contexto, entonces vemos ahí una casa donde pues está su mamá, su papá, y según la palabra de Dios, aún es llamado como hijo de carpintero. Dice Mateo 13, 55, 58. Dice, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene estas cosas, estas cosas? Y se escandalizaban de él, pero Jesús les dice, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. No hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. O sea, cuando hablamos de disciplina, yo creo que muchos han de pensar, ¿verdad? Pues María solamente tenía un hijo. Pues aquí no dice que solamente tenía un hijo. Es más, da hasta los nombres de los hermanos de Jesús. Y bueno, en este caso son sus medios hermanos. Y vemos que también tiene hermanas. Por lo menos dice Jacobo, José, Simón y Judas y sus hermanas. Creo que cuando decimos que son un hijo, pues, toda la atención. Pero María no tenía solamente un hijo, tenía varios hijos. Ahora, déjame que vayamos a esta diapositiva. ¿Has escuchado la alerta Amber? El día de hoy, cuando uno escucha esta alerta y lo pasan ahí en el Facebook, ¿verdad? O en la televisión, significa que un niño se ha perdido o que es robado. Si yo te preguntara, ¿alguna vez has perdido a tu hijo? O sea que algunos dicen, no, jamás, está perfecto. Bueno, pues te voy a confesar, siempre cuando vamos al súper nosotros tratamos de subir a nuestros hijos al carrito
pero a veces no es un lugar así, así que siempre le damos espacio, pero los niños siempre quieren experimentar esconderse, ¿verdad? Y bueno, pues Jesús no pasó exactamente lo mismo, pero sus papás habían ido a, a la fiesta de la Pascua, como lo hacían cada año, y a la edad de 12 años, dice la palabra de Dios, que sus papás regresaron a Nazaret, porque ahí es donde llegaron. Entonces, mientras están en camino, todo bien, dicen, no, pues viene ahí entre la gente. Cuando llegan allá, se dan cuenta que les falta uno, el primogénito, Jesús. Entonces empezaron a regresar para ver si le había pasado algo. Y dice la palabra de Dios que tardaron 3 días. Imagínate la alerta Amber, publicado por Facebook, por WhatsApp, por YouTube, por cadena nacional, periódicos. Se había perdido Jesús. Imagínate. Ahora, tú como madre, yo sé, algunas mujeres están pensando, no hombre, si se pasa eso yo me muero, ¿verdad? O la otra es, quiero encontrar ese chamaco, ¿verdad? Pues la palabra de Dios dice que lo encontraron. Versículo 46 de Mateo 2. Y aconteció que 3 días después le hallaron a Jesús, ¿verdad? ¿Dónde? En el templo. ¿Y qué estaba haciendo el muchacho? Sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Imagínate, él está discutiendo, ahí hablando, y pues sus papás, ¿verdad? Estaban sorprendidos de que estaba ahí en el templo, y la palabra de Dios dice, y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de su respuesta. Cuando le vieron, se sorprendieron y le dijo su madre, hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Y me imagino que sí. Imagínate, Dios mismo te encarga a su primogénito, al Hijo de Dios, y de repente lo pierdes. 3 días después lo encuentras. Y entonces me imagino que tu cabeza está dando vueltas. ¿Qué le pasó? ¿Dónde está? Pues Jesús está ahí en el templo. Y él dice una frase increíble. Entonces él les dijo, ¿por qué me buscáis? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? ¡Wow! Increíble respuesta. Pero mas ellos, dice la palabra de Dios, no entendieron las palabras que les habló. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret. Y luego esta frase, grábala muy bien, ponla ahí, marquito rojo. Dice, y estaba sujeto a ellos. O sea, sé que se perdió. Su mamá, me imagino que estaba, como dice, muy angustiada. Pero dice Dios en su Biblia que Jesús se sujetó a ellos. Y yo no sé, pero creo que es lo más difícil que muchas veces pasa en las familias hoy en día, que nuestros hijos se sujeten a nosotros como padres. Y Jesucristo, a la edad de 12 años, casi cerca de los 13, donde empieza la rebeldía completa, dice la palabra de Dios y lo pone así, estuvo sujeto a ellos, estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón, pero no como una cosa para mal, sino como estaba tratando de entender lo que estaba haciendo Jesucristo. Hebreos capítulo 5, versículos 7 al 9. Dice, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oída a causa de su temor reverente. Y la verdad, sí lo fue. Que dice así el versículo 8. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Cristo Jesús, en los días de su tiempo aquí en la tierra, se sometió, obedeció a la voz de su padre y a la voz de su madre. El mismo Dios. Y yo me pregunto, ¿y cuántos de ustedes hijos que no son de verdad el mismo Dios se sometió? ¿Quiénes somos nosotros para no someternos a nuestros padres?
Y hablo en el contexto cuando estás bajo la autoridad de tu papá. Cuando tú sales de la casa, ya eres otro boleto. Pero aún así, lo que quiero decir es que Dios se sometió, no Dios, sí Dios, porque es Jesucristo hecho carne, pero se sujetó, se sometió. Y dice la palabra de Dios que Él, habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. O sea, Dios dice, Dios aprendió obediencia con Jesucristo. Él aprendió obediencia al ir a la cruz. ¿Recuerdas en el tiempo de Getsemaní cuando Jesús estaba ahí? Dice que no sea mi voluntad, sino la tuya. O sea, tú no puedes desobedecer aquí y obedecer aquí. Tú obedeces aquí, te sometes aquí y obedeces y has sido ejercitado en la obediencia para el día que Dios ha venido para que Jesús se someta hasta lo más difícil que es ir a la cruz. Increíble. Pero su mamá fue, ¿verdad?, la que ayudó en esa disciplina. Versículo final, y Jesús crecía, versículo 52, en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y con los hombres. Así que la María tenía esa responsabilidad de que comiera, de que fuera una persona sabia y también con gracia, ¿verdad? Y con gracia para con Dios y con los hombres. Ese era su papel. Hay un pasaje ahí, ¿verdad? Muy oculto para los jóvenes hoy en día que dice Efesios 6, 1 al 4. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres porque esto es justo. Sé que algunos de ustedes están batallando con someterse a sus papás y te diré, un día estás desperdiciando una gran promesa porque dice el versículo 2, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Dios te promete que si tú obedeces a tus padres, Dios te promete que tú vas a tener más días en este tiempo, en esta vida. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Hay un pasaje en Hebreos, dice que nosotros nos sometemos a nuestros padres y lo hacían como a ellos les parecía bien. Pero hay un Padre, ¿verdad?, que está en los cielos y también debemos someternos. Si tu vida como hijo no fuiste muy bueno para someterte, ahora Dios quiere que tú aprendas a cómo someterte bien a Dios tu Padre. Pero si también fuiste bueno sometiendo a tus papás, no vas a batallar en someterte al mismo Dios. Cuarta, responsabilidad. Responsabilidad. Imagínate, voy a regresar un poco. Los magos de Oriente, ¿verdad? Estos sabios que vienen de Oriente, llegan, se presentan con Herodes y les dicen, oye, ¿dónde está el rey de los judíos? Porque hemos visto su estrella y venimos a adorarle. Entonces, Herodes está un poco turbado por esta noticia y va con los levitas, ¿verdad? Con los sacerdotes. Oye, ¿dónde van a ser el rey de los judíos? Y él dice, pues en Belén de Efrata, ¿verdad? Porque así está escrito. Entonces los manda a Belén y les dice, ahí es donde van a ser. Vayan, adórenlo y vengan conmigo para que yo también vaya y le adore. La verdad era una mentira porque él lo que quería era matarlo. Está siendo amenazado en su puesto porque es el rey de los judíos. Así que enojado y mucho antes, ¿verdad? Es por revelación, ¿verdad? En un sueño le dice a los magos, no regresen con Herodes, váyanse por otro camino. Herodes, por verse burlado, se molesta y le dice, oye, ¿qué onda? Se burlaron de mí y entonces manda matar a todos, imagínate, a todos los niños menores de 2 años. ¿Por qué? Porque obviamente Jesús no estaba recién nacido, sino ya tenía un tiempo. El punto es que Herodes quería asegurarse de exterminar a ese tal rey de los judíos. Se cumple una promesa donde hay muchos niños, ¿verdad? Muertos también. Los magos de Oriente tienen una importancia aquí,
porque ellos vinieron con regalos, ¿verdad? Oro, incienso y mirra, que pues qué bonitos regalos, pero eso también le ayudaron a los papás para poder tener todo lo necesario económicamente para poder hacer un viaje que tenían que hacer para huir de Herodes y fueron a Egipto para que se cumpliese otra profecía. Una vez muerto Herodes, ellos regresan y en vez de estar cerca de Galilea van a Nazaret y ahí para que se cumpla otra profecía porque Jesús tenía que ser llamado Nazareno. En capítulo 2, 23 de Mateo, dice así, y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que había de ser llamado Nazareno. Lo que te estoy tratando de hacer o resumir con todo esto es que los papás, en este caso María, tenía la responsabilidad de cuidar la vida, la integridad de Jesús, porque estaba bajo su cargo. Y Dios, a pesar de que están pasando estas cosas, pareciera que lo que debería haber hecho Jesús, o más bien lo que debía haber hecho Dios, es exterminar a Herodes y simplemente ya, sin problemas. No, permite que pase la prueba para que Dios pueda cumplir con su palabra. Y eso me dice mucho. En este tiempo de COVID, yo no tengo idea lo que Dios está tratando de hacer, pero una cosa sí sé, dice la palabra de Dios que no pueden hacer ni siquiera o no cae un pelo de nuestra cabeza sin que Dios lo sepa o lo ordene. Nada en este mundo se mueve sin que Dios lo haga. Y esta semana fue hermosa, muchas cosas padres, leyendo la palabra de Dios, todas las cosas que están moviéndose en este mundo. Y por tú leer la Biblia te da tranquilidad, porque aún la atmósfera, todas las cosas que están pasando, los cielos y arriba en los cielos, nada se mueve sin que Dios lo permita. Así es Dios, así es Dios. Vamos con la última y esta me encanta y es la enseñanza. Cuando José y María, ¿verdad? Tienen a su hijo, ellos tienen que ir por la ley. Dice la palabra de Dios que tienen que ir después de haber nacido 8 días, tenían que ir directamente a llevarlo a ser circuncidado al octavo día. Y mientras ellos van, se encuentran con un hombre llamado Simeón y también con una profetisa, Ana, ¿verdad? Y este hombre le había prometido Dios que no vería la muerte hasta ver al Mesías. Cuando lo ve, empieza casi a despedirse, pero dice unas palabras tremendas, unas profecías padrísimas, obviamente no tan bonitas, pero algo muy especial que María está recibiendo. Y dice ahí en Lucas 2, 29 a 35, dice, ahora Señor, despide a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia, de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles. Wow, increíble esa parte. Y gloria de tu pueblo Israel. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Y los bendijo Simeón y dijo a su madre María. ¿Ok? Ya dijo algo para Jesús y ahora él le va a decir algo a María. Dice, he aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel y para señal que será contradicha. Ok, gracias por la instrucción. Y luego dice, y una espada traspasará tu misma alma para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Yo no sé, pero de todo lo que pudo aprender María, de todo lo que ella pudo vivir, estas palabras no tuvieron mucho sentido hasta que pasó la muerte de Cristo Jesús. Una espada traspasaría tu misma alma. ¿Qué madre, y escúchame bien, qué madre estaría
sin sentimientos de ver a su hijo crucificado, tratado como un ladrón. ¡Ah! Una impotencia. Y dice ahí en Juan 19, 25 al 27, y estaban junto a la cruz Jesús, su madre, y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Ahí estaba su madre. Imagino que ella estaba también cuando estaban diciendo qué deberían de hacer con Jesús. ¿Deberían de soltarlo? Simplemente hacerle lacerarlo un poco y luego soltarlo. Pero la gente, ¿verdad? Como veíamos, como la palabra de Dios dice, que lo que querían era crucificarlo, querían acabarlo. Y tú entiendes, y yo entiendo ahora en ese contexto que tenía que pasar eso. Pero imagínate una madre estar escuchando esas palabras de que van a matar a tu hijo y que lo crucifiquen y luego llevan una cruz y va a ser tratado como un ladrón y cada momento está llegando y está pasando eso. ¿Qué madre no? O sea, yo no sé si simplemente cuando una madre ve morir a su hijo o simplemente le dan la noticia, acaba de morir tu hijo. Y yo sé que algunas personas que estoy diciendo esto están llorando porque simplemente están recordando cuando el día que tu hijo murió o te llegó esta noticia. Imagínate esta foto, ver a tu hijo crucificado, tratado como un ladrón. Yo no sé tú, pero hay cosas que uno puede soportar y yo no sé cómo María soportó esto. Y mientras Jesús estaba colgado en el madero, dijo a su discípulo, ¿verdad? A uno a quien ama y es el mismo Juan, dice, aquí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo lo recibió en su casa. Perdón, me adelanté. Dice, cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo, he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo lo recibió, la recibió, perdón, en su casa. Un momento difícil. Cuando hablamos de enseñanza, un momento muy especial. Estoy tratando de regresar un poco al principio de su ministerio. Cuando María es invitada con su hijo Jesús, pero Jesús no va solo, lleva a sus discípulos y están en las bodas de Canaán. Y la madre ¿verdad? En este caso María le dice, falta el vino. Y la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Y Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían, haced todo lo que os dijere. Y así lo hicieron. Ahora esas palabras tienen remembrancia. Ahora ha llegado su hora. Y él ha aprendido la enseñanza. La mujer con quien te creó, quien en este caso te engendró, no te creó porque Jesús se hizo carne. O sea, fue un momento complicado, algo difícil. Ese fue el principio de sus milagros y así es como él termina. Para terminar, en el libro de Hechos, el capítulo 1, versículo 14, me encanta esta parte porque lo que Jesús había vivido e enseñado, ahora María sigue la misma enseñanza, porque dice versículo 14, dice, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. María seguía la enseñanza de Jesús. El legado que había dejado Jesús, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura,
Cuando María había despedido, ¿verdad?, de su hijo, ella seguía perseverando en la doctrina, ella perseveraba en la enseñanza y ahí estaba constante. No solamente cuando Jesús estaba, sino aún cuando Jesús ya no estaba. Le recuerdo este pasaje que leí en Lucas 1:46-48. Entonces María dijo: engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. Te digo una vez más, María fue escogida porque era parte de la línea mesiánica de Jesús. Y cuando llega su momento de ser escogida, ella se ve bendecida y es una mujer bienaventurada. Pero también ella necesitaba un Salvador, a su propio Hijo Jesucristo. Si María necesitaba un Salvador, ¿cuánto más nosotros? Ahí en el libro de Judas 1:24-25 dice: y aquel que es poderoso para guardar sin caída y preservarnos sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, al único, dice la Biblia, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio, potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Quiero hacerte la pregunta: si este día Dios te llamara a su presencia, ¿estás listo para ir con Dios? Si tú no tienes una seguridad eterna de salvación, yo te quiero decir algo. Tú necesitas a Jesucristo como tu Salvador personal. Emmanuel, Dios con nosotros. Jesús, Salvador. Él es el Salvador. María lo reconoce. Él es el Mesías. Es el Cristo. Es el ungido de Dios. El Hijo de Dios. Ella lo confesó. Es más, Romanos capítulo 10, 9 y 10 dice la palabra de Dios. Dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. En este acróstico que hemos usado para hablar de la vida de María, la maternidad, ¿verdad? Que toda mujer que va a ser mamá, ¿verdad? Fue única su maternidad, fue muy especial, diría única, porque así es. Amor de parte de Dios mostrada a ella y ella igualmente dándole ese amor a sus hijos. Disciplina, entendiendo un poco más, ¿verdad? Que aunque tú creas o no lo creas, Dios pone autoridades en tu vida. Y en la vida de Jesús puso una autoridad, se llama María, José y María. Y él se sujetó, se sometió a ellos. Tenían esa responsabilidad, María, de ser la mamá, no la amiga, sino la mamá. Muchas mamás, ¿verdad? Muchas veces pierden esa responsabilidad o delegan esa responsabilidad. Mamá, no delegues la responsabilidad. Tú vas a dar cuenta por tus hijos. Te animo a tomar esa responsabilidad. Si tú dices, es que yo no sé cómo ser una buena madre, pues te quiero decir algo. La palabra de Dios es la mejor guía para tú enseñar a tus hijos. Y por último, enseñanza. Cristo Jesús, nuestro Señor Jesús, dice la palabra de Dios que crecía cada día en estatura, en conocimiento y en la gracia de Dios. Para poder tener la gracia de Dios, tú necesitas recibir a Jesús como tu Salvador personal. Y si yo fuera una madre que no conozco nada de Dios, yo no solamente me aseguraría de yo tener la gracia de Dios, en este caso, recibir el regalo de Dios que es Cristo Jesús, sino que yo también lo compartiría con mi propia familia. ¿Por qué? Porque así son las mamás. No quieren quedarse con ese regalo, quieren compartirlo. Este tema, la verdad, es tan largo. Traté de resumirlo, pero te estoy tratando de enseñar de que tú y yo necesitamos un Salvador, Cristo Jesús. Y si tú nunca lo has recibido, lo necesitas el día de hoy.
Yo te invito a que ores conmigo y lo confieses con tu boca, creas en tu corazón. María fue única y la verdad sí lo fue, pero Jesucristo es el Salvador, es único y de verdad que si tú no lo has recibido, tú lo necesitas. Vamos a orar y ora y pide a Dios que Él sea tu Salvador, así como María lo dijo. Ora conmigo y di estas palabras a Jesús. Ahí como estás sentado, repite esta oración. Dile a Dios, bendito Dios, este día reconozco que tú eres Dios encarnado y yo te agradezco, Dios, por haber muerto por mis pecados. Te agradezco, Dios, por dar tu vida por mí. Reconozco que soy pecador y te acepto como mi Salvador personal. Te abro la puerta de mi corazón y te acepto como mi Salvador. Gracias, Dios, por regalarme la vida eterna que para ti te costó dejar el mismo cielo, tu reino, Dios, y venir a este mundo y salvarnos de esta condenación eterna. Pero te agradezco por darme este regalo de salvación y lo acepto. En el nombre de Jesús.